¿Y si todo lo que te enseñaron sobre Moisés fue mentira, la versión para niños? ¿Y si la verdadera historia es 1000 veces más oscura, más poderosa y más útil para tu vida ahora mismo? Porque esto no es un cuento de hadas. Moisés fue un asesino, un fugitivo, un hombre buscado por el imperio más poderoso de la tierra, y aún así, se convirtió en el libertador de millones. ¿Cómo? Esa es la pregunta que nadie te responde. Durante los próximos 60 minutos voy a revelarte las lecciones que las iglesias no te cuentan. Las estrategias ocultas que convirtieron a un esclavo en el líder más influyente de la historia antigua. Y cómo esas mismas estrategias pueden sacarte de tu propio Egipto mental, emocional y financiero ahora mismo. Porque aquí está la verdad que te van a esconder. La historia de Moisés no es solo religión, es psicología, es estrategia, es mentalidad millonaria envuelta en un relato bíblico, es el manual completo de cómo pasar de la esclavitud mental a la libertad total, y nadie te lo enseña así. Mira, en este preciso momento, tú estás en uno de estos 3 lugares. Primero, estás en Egipto, atrapado, trabajando para construir los sueños de otro, sintiendo que la vida te usa, pero no te pertenece. Segundo, estás en el desierto, perdiste algo, te caíste, y crees que Dios te abandonó cuando en realidad te está entrenando. O tercero, estás frente a tu mar rojo, con el ejército de tus problemas persiguiéndote y el agua del imposible bloqueando tu futuro. Donde sea que estés, lo que viene a continuación va a cambiar tu forma de ver el fracaso, el propósito y el destino. Y escucha, si este video resuena contigo aunque sea un poquito, necesito que hagas 3 cosas. 1. Suscríbete ahora mismo. 2. Activa la campanita porque este tipo de contenido no lo encuentras en ningún lado. Y 3. Dale like para que YouTube se lo muestre a más personas que necesitan escuchar esto. Porque lo que estás a punto de descubrir no es teoría, no es motivación barata. Es la clave que un hombre usó para pasar de ser nadie a ser alguien, de esclavo a libertador, de tartamudo a profeta, de fugitivo a leyenda. Y si Dios lo hizo con Moisés, un asesino de 80 años que no sabía hablar bien, ¿qué te hace pensar que no puede hacerlo contigo? Prepárate, porque en 60 minutos tu mentalidad de esclavo va a morir y va a nacer el líder que siempre debiste ser. Esto es, de esclavo a líder, las lecciones ocultas en la vida de Moisés que nadie te contó. Empezamos. Ahora, Egipto. El imperio más poderoso del mundo antiguo. Sus pirámides tocaban el cielo. Su riqueza era inimaginable. Su cultura, fascinante. Pero debajo de toda esa gloria había sangre. Sangre de esclavos. Sangre de hebreos. Sangre de un pueblo que había olvidado su libertad. Y en medio de esa opresión brutal, nace un niño. Un niño que, según la ley del faraón, debía morir. Su madre, desesperada, lo coloca en una canasta. Lo pone en el río Nilo. No porque no lo ame, sino porque lo ama demasiado. A veces, soltar es el acto de fe más grande. Y sucede lo imposible. La hija del faraón, la misma autoridad que ordenó la muerte de los niños hebreos, encuentra al bebé y lo adopta. Moisés crece en el palacio. Come del oro de Egipto. Viste como príncipe. Estudia con los sabios. Pero hay algo en él que no encaja, porque aunque su cuerpo vive en la abundancia, su alma sabe que viene del dolor. Enseñanza 1. Tu origen no define tu destino. Escucha esto con atención. No importa dónde naciste, no importa qué te dijeron que eras, no importa cuántas veces te llamaron poca cosa o fracasado. Moisés nació en la esclavitud, pero fue criado en el palacio. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan más grande que las circunstancias. Tú puedes haber nacido en la pobreza, en el rechazo,
en el dolor, pero eso no es tu identidad. Eso es solo el prólogo de tu historia. Dios no te rescató de donde estabas para que te quedes donde estás. Te rescató para prepararte. Piensa en las personas que han cambiado el mundo. Muchas nacieron sin recursos, sin privilegios, sin oportunidades. Pero algo en ellas ardía. Algo que decía, yo no pertenezco aquí. Hay algo más grande esperándome. Si hoy sientes que no encajas, celebra, porque los que están llamados a liderar nunca encajan en la esclavitud. Moisés vivió 40 años en el palacio, aprendiendo estrategia, política, liderazgo, sin saber que Dios lo estaba entrenando para una misión que aún no comprendía. Aplicación moderna. ¿Cuántas veces has estado en lugares que te enseñaron algo sin que te dieras cuenta? Ese trabajo que odiaste te enseñó disciplina. Esa relación que te rompió te enseñó límites. Ese fracaso que te avergonzó te enseñó humildad. Nada es desperdiciado en las manos de Dios. Todo, absolutamente todo, te está preparando para lo que viene. Moisés no sabía que su educación egipcia sería la base para liberar a un pueblo entero. Tú tampoco sabes cómo Dios está usando tu presente para construir tu futuro. Pero hay un giro en la historia, porque Moisés, el príncipe, el privilegiado, el que tenía todo, estaba a punto de perderlo todo. Y esa caída sería el comienzo de su verdadera preparación. Dios no te prepara en la comodidad, te prepara en la contradicción. Moisés era hebreo en un palacio egipcio, y esa tensión lo forjó para ser el puente entre dos mundos. Un día, Moisés sale del palacio, ve a un egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo, y algo dentro de él explota. La rabia acumulada, la injusticia contenida, la identidad reprimida. Todo sale. Moisés mata al egipcio, lo entierra en la arena y cree que nadie lo vio. Pero al día siguiente, cuando intenta intervenir en una pelea entre dos hebreos, uno de ellos le dice, ¿acaso vas a matarnos como mataste al egipcio? Moisés se da cuenta de que su secreto ha sido descubierto. El faraón busca su cabeza y el príncipe de Egipto se convierte en un fugitivo. Moisés huye, corre hacia el desierto de Madián. Y aquí es donde la mayoría de nosotros malinterpretamos la historia. Pensamos que Moisés huyó por cobardía, pero la verdad es más profunda. Dios lo llevó al desierto porque el palacio ya no tenía nada más que enseñarle. Enseñanza 2. El desierto no es castigo, es entrenamiento. Esto cambiará tu perspectiva de todo. Cuando tu vida se derrumba, cuando pierdes lo que creías que te definía, cuando el suelo bajo tus pies desaparece, tu primera reacción es pensar, Dios me está castigando. Pero no, Dios te está reposicionando. El desierto de Moisés duró 40 años, 40 años cuidando ovejas, 40 años en el anonimato, 40 años de silencio. ¿Te imaginas? De príncipe a pastor, de palacio a desierto, de abundancia a nada. Pero aquí está la verdad oculta. En el palacio, Moisés aprendió a liderar con poder. En el desierto, aprendió a liderar con humildad. En el palacio, aprendió estrategia. En el desierto, aprendió paciencia. En el palacio, aprendió a dar órdenes. En el desierto, aprendió a obedecer. El desierto no te quita, te revela. Te muestra quién eres cuando nadie te está mirando. Te enseña a liderar cuando no tienes ejércitos, solo ovejas. Te obliga a confrontar tu orgullo, tu impaciencia, tu necesidad de control. Si hoy estás en tu desierto, si perdiste tu trabajo, tu relación, tu reputación, tu seguridad, escúchame bien. Dios no te está ignorando, te está preparando. El desierto es el aula de Dios. Es donde los líderes se forjan. Es donde la fe se convierte en fuego. Piensa en las grandes figuras de la historia. Todos pasaron por su desierto.
Jesús estuvo 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. Pablo estuvo años en Arabia antes de escribir las cartas que cambiarían el cristianismo. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión antes de liberar a Sudáfrica. El desierto es donde Dios te despoja de todo lo que no necesitas para que te aferres a lo único que importa, Él. Y aquí viene algo hermoso. En el desierto, Moisés se casa, forma una familia, conoce la paz, aprende el ritmo de la naturaleza, se vuelve un observador, un escuchador, porque para oír la voz de Dios, primero tienes que aprender a callar las voces del mundo. Después de 40 años en el palacio aprendiendo poder, Moisés necesitaba 40 años en el desierto desaprendiendo ego. ¿Ves el balance? Dios no solo te lleva al desierto para enseñarte algo nuevo, te lleva al desierto para desenseñarte lo que te impide crecer. Pregúntate hoy, ¿qué está tratando Dios de desenseñarme? ¿Qué hábito, qué creencia, qué dependencia necesito soltar para ser quien Él me llamó a ser? El desierto duele, no lo voy a romantizar. Moisés perdió su identidad, su estatus, su futuro planeado, pero ganó algo más valioso, ganó propósito. Porque en el silencio del desierto, Dios estaba escribiendo una historia que ningún palacio podría contener. Y justo cuando Moisés pensaba que su vida había terminado, justo cuando aceptó que sería un pastor anónimo hasta su muerte, Dios apareció, no en el palacio, no en la multitud, en medio de la nada, en una montaña olvidada, en un arbusto que ardía pero no se consumía. El desierto no es donde Dios te abandona, es donde Dios te encuentra. Porque solo en el silencio puedes escuchar el trueno de tu destino. Ahora déjame algo en los comentarios. ¿Estás en tu desierto ahora mismo? ¿Qué está Dios tratando de enseñarte? Comparte tu historia, porque tu testimonio puede ser la esperanza que alguien más necesita hoy. Un día ordinario. Moisés está cuidando las ovejas de su suegro en el monte Horeb. Es un día como cualquier otro, hasta que no lo es. Ve algo extraño, un arbusto en llamas, pero el arbusto no se consume. El fuego arde, pero la planta permanece intacta. Curioso, Moisés se acerca, y entonces escucha su nombre. Moisés, Moisés. Es la voz de Dios, y Dios le dice: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. Detente aquí por un momento. Dios no se apareció en el palacio. No se apareció cuando Moisés era príncipe, cuando tenía poder, cuando tenía influencia. Dios esperó 40 años. Esperó hasta que Moisés estuviera completamente vacío de sí mismo. Porque el llamado de Dios no busca a los exitosos, busca a los rendidos. Enseñanza 3. Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Esta es una de las verdades más liberadoras que puedes entender. Moisés no era el candidato obvio, era un fugitivo, un asesino, un hombre de 80 años, un tartamudo. No tenía ejército, no tenía recursos, no tenía credenciales. Y aún así, Dios le dice: te envío al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. Y la respuesta de Moisés es brutalmente honesta. ¿Quién soy yo para ir al faraón? Esa es la pregunta correcta. Porque cuando Dios te llama, tu primera reacción no es arrogancia, es asombro. Yo, con todo lo que he hecho, con todas mis fallas, con todo lo que me falta. Pero Dios no responde: tú eres suficiente. Responde: yo estaré contigo. Y esa es la diferencia entre el éxito humano y el propósito divino. El éxito humano depende de ti. El propósito divino depende de Él. Moisés sigue dudando. Le dice a Dios: ¿y si no me creen? ¿Y si me preguntan tu nombre? Dios le responde: yo soy el que soy. El nombre de Dios es presente continuo. No yo fui ni yo seré. Yo soy. El Dios que nunca cambia. El Dios que está contigo ahora mismo, en tu presente, en tu crisis,
en tu duda. Pero Moisés sigue resistiéndose. Le dice, Señor, yo no soy bueno con las palabras, soy torpe para hablar. Y aquí está la ironía hermosa. Dios va a usar su boca para pronunciar las palabras más poderosas de la historia. Deja ir a mi pueblo. Dios no necesita tu perfección, necesita tu disponibilidad. No necesita que seas el más talentoso, necesita que seas el más obediente. Aplicación moderna. ¿Cuántas veces has rechazado una oportunidad porque no te sentías listo? ¿Cuántas veces has ignorado una idea porque pensaste, yo no soy suficiente? Esa voz que te dice que no estás preparado no es Dios, es el miedo. Dios te llama desde donde estás, no desde donde crees que deberías estar. Te llama con tus defectos, con tus miedos, con tu pasado. Porque Él no necesita tu currículum, necesita tu corazón. Y déjame decirte algo más. El llamado de Dios siempre es más grande que tú. Si puedes cumplirlo con tus propias fuerzas, entonces no es de Dios. El verdadero llamado te aterra, te sobrepasa, te hace depender completamente de Él. Y ese es el punto. Moisés fue llamado a liberar a 2 millones de personas. ¿Cómo? No tenía plan, no tenía recursos. Solo tenía una promesa: yo estaré contigo. Y eso fue suficiente. Conexión con el propósito personal. Hoy, Dios sigue hablando. No desde arbustos en llamas, sino desde los momentos de tu vida que no puedes explicar. Esa idea que no te deja dormir. Esa inquietud en tu alma que te dice, hay algo más. Esa puerta que se abrió cuando todas las demás se cerraron. Esas son las señales del llamado de Dios. Y la pregunta no es, ¿estoy listo? La pregunta es, ¿confío? Moisés finalmente acepta. No porque dejó de tener miedo, sino porque su fe se volvió más grande que su miedo. Toma su vara de pastor, esa vara con la que cuidaba ovejas, y Dios la convierte en el instrumento de los milagros más grandes de la historia. Lo que tienes en tu mano ahora mismo, por ordinario que parezca, puede ser la herramienta que Dios use para transformar tu mundo. No menosprecies tu vara, no menosprecies tus habilidades, no menosprecies tu historia. En las manos de Dios, lo ordinario se vuelve extraordinario. Tu llamado no te encuentra cuando estás listo, te encuentra cuando estás disponible. Y en ese momento, Dios hace contigo lo que tú nunca podrías hacer por ti mismo. Si sientes ese llamado en tu corazón ahora mismo, escríbelo en los comentarios. Di, sí Señor, aquí estoy. Porque declarar tu disponibilidad es el primer paso para ver lo imposible volverse posible. Moisés regresa a Egipto. El fugitivo vuelve a la escena del crimen. El pastor vuelve al palacio. El hombre que huyó por miedo ahora camina con la autoridad de Dios y se presenta ante el faraón con un mensaje simple pero contundente. Deja ir a mi pueblo. El faraón se ríe. ¿Quién es este anciano para desafiar al imperio más poderoso de la tierra? ¿Quién es este Dios de los hebreos para competir con los dioses de Egipto? Y aquí comienza el enfrentamiento épico entre el poder humano y el poder divino. Enseñanza 4. Cuando enfrentas tu pasado, liberas tu futuro. Moisés tuvo que regresar al lugar de su vergüenza, al lugar donde cometió asesinato, al lugar donde huyó como cobarde. No podía liberar al pueblo sin antes confrontar su propio Egipto interno. Y esta es una lección brutal, pero necesaria. No puedes avanzar hacia tu destino si sigues huyendo de tu pasado. El lugar que más temes enfrentar es exactamente el lugar donde Dios quiere mostrarte su poder. Piensa en esto. Moisés pudo haber dicho, Dios, envía a alguien más. Envía a alguien que no tenga historia en Egipto. Envía a alguien sin manchas. Pero Dios específicamente lo envió a él. ¿Por qué? Porque la redención es más poderosa que la perfección. El faraón endurece su corazón y comienzan las plagas.
agua convertida en sangre, ranas, piojos, moscas, peste, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y finalmente la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Cada plaga era un ataque directo contra los dioses de Egipto. El Nilo era un dios, Dios lo convirtió en sangre. El sol era un dios, Dios lo ocultó con tinieblas. Los egipcios adoraban animales, Dios los envió como plagas. Esto no era solo liberación, era declaración. No hay otro Dios más que yo. Y aquí está la aplicación profunda. Los faraones de tu vida, esas cosas que te mantienen esclavo, tienen que ser confrontados con la verdad de quién es Dios. Tu miedo es un faraón. Tu adicción es un faraón. Tu incredulidad es un faraón. Y Dios tiene que demostrar, una plaga a la vez, que Él es más grande. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. Las plagas también afectaron al pueblo de Dios. Sí, fueron protegidos en las últimas, pero las primeras las vivieron igual que los egipcios. ¿Por qué? Porque la liberación tiene un costo. El proceso de salir de la esclavitud duele, incomoda, desafía tu zona de confort. Moisés no solo enfrentó al faraón, enfrentó al pueblo hebreo que decía, mejor estar vivos como esclavos que morir en el desierto. Enfrentó a Aarón, su propio hermano, que dudaba. Enfrentó su propia inseguridad cada vez que el faraón endurecía su corazón. El verdadero liderazgo no es popular, es solitario, es desgastante, es decir la verdad cuando nadie quiere escucharla. Es mantenerte firme cuando todos dudan. Es creer en la promesa de Dios cuando la realidad dice lo contrario. Reflexión sobre el coraje, la fe y la perseverancia. Moisés tuvo que regresar al faraón 9 veces. 9 veces escuchó no. 9 veces vio las condiciones empeorar antes de mejorar. ¿Te imaginas la tentación de rendirse? De decir, tal vez escuché mal, tal vez no era Dios. Pero Moisés perseveró, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque tenía una palabra de Dios. Y una palabra de Dios pesa más que 1000 circunstancias. Finalmente, después de la 10ª plaga, el faraón se rompe, libera al pueblo, y 2 millones de personas salen de Egipto cargando el oro de sus opresores. Lo que el enemigo te robó durante la esclavitud, Dios te lo devuelve en el éxodo. Pero el faraón cambia de opinión. Su ejército persigue a los hebreos y los alcanzan exactamente en el lugar imposible, el Mar Rojo, agua adelante, ejército atrás, montañas a los lados. No hay salida lógica, y el pueblo le grita a Moisés, ¿nos trajiste aquí para morir? ¿No había suficientes tumbas en Egipto? Y Moisés pronuncia una de las frases más poderosas de toda la Biblia. No teman, quédense quietos y vean la salvación del Señor. Quédense quietos. En el momento de mayor pánico, Dios te pide lo más difícil, confiar. Y entonces Moisés levanta su vara sobre el agua, y el mar se abre, las aguas se vuelven murallas, y el pueblo camina sobre tierra seca hacia su libertad. El ejército egipcio intenta seguirlos, pero cuando el último hebreo cruza, las aguas se cierran, y los que te perseguían, los que te atormentaban, los que juraban que nunca serías libre, son tragados por el mismo mar que se abrió para ti. No temas al faraón de tu vida. Él solo existe para revelar el poder que llevas dentro. Dios no te llevó hasta aquí para que fracases. Te llevó hasta aquí para que seas testigo de lo que Él puede hacer con alguien que confía. Suscríbete si este mensaje está despertando algo en ti. Activa la campanita porque cada semana compartimos contenido que fortalece tu fe y transforma tu mentalidad. Y en los comentarios, dime, ¿cuál es el mar rojo que necesitas que Dios abra en tu vida? El pueblo está libre. Han cruzado el Mar Rojo. Egipto quedó atrás. Cantan canciones de victoria. Celebran el milagro. Moisés es un héroe. Todo parece perfecto. Pero la verdadera prueba apenas comienza,
porque una cosa es salir de Egipto y otra muy diferente es sacar Egipto de ti. 3 días después de cruzar el mar, el pueblo tiene sed. Encuentran agua, pero es amarga, y se quejan. 1 semana después, tienen hambre, y se quejan. 1 mes después, extrañan la comida de Egipto, y se quejan. Este patrón se repite una y otra vez durante 40 años. Y aquí está la verdad incómoda. Puedes sacar a un pueblo de la esclavitud en un día, pero sacar la esclavitud del pueblo toma toda una vida. Enseñanza 5. La fe abre caminos donde la lógica no puede. Dios abre el mar. Eso es un milagro espectacular. Pero lo que Dios hace en el desierto es aún más profundo, porque en el desierto Dios los alimenta cada día con maná, pan del cielo, pero con una condición: solo pueden recoger lo suficiente para ese día. No pueden acumular, no pueden guardar para el futuro. ¿Por qué? Porque Dios está enseñándoles algo que el esclavo nunca aprende: la dependencia diaria. El esclavo no confía, obedece por miedo. El hijo confía, obedece por amor. Cada mañana el maná aparecía. Cada mañana tenían que salir a recogerlo. Cada mañana era una decisión de fe. Dios proveerá hoy. Y cada vez que alguien intentaba guardar para mañana, el maná se pudrían. Porque Dios no solo quería alimentarlos, quería cambiar su mentalidad. Aplicación moderna. ¿Cuántas veces has intentado controlar tu futuro en lugar de confiar en que Dios te guiará paso a paso? Vivimos en una cultura de acumulación. Acumulamos dinero, seguridad, respuestas. Pero la fe verdadera es despertar cada día y decir: Dios, confío en que hoy me darás lo que necesito. Y escucha esto. El maná no sabía a nada extraordinario. Era simple, predecible, diario. No era un banquete, era lo suficiente. Y esa es la prueba más difícil de la fe. Confiar en Dios cuando la provisión es suficiente, pero no abundante. Cuando es fiel, pero no espectacular. La fe no siempre abre mares. A veces, la fe te da el pan de hoy y te pide que confíes para el pan de mañana. Y eso requiere más coraje que cualquier milagro. Pero Dios no solo los alimentaba, los guiaba. Una columna de nube de día, una columna de fuego de noche, siempre visible, siempre presente. Y cuando la nube se movía, ellos se movían. Cuando la nube se detenía, ellos se detenían. Aquí está la lección. No puedes adelantarte a Dios y no puedes quedarte atrás. Tienes que moverte a su ritmo. El problema es que nuestro ritmo es ansiedad, control, prisa. El ritmo de Dios es paz, confianza, propósito. Y luego Moisés sube al monte Sinaí. Permanece ahí 40 días y Dios le da la ley. Los 10 mandamientos. Las instrucciones para vivir en libertad. Porque la libertad sin estructura es caos. La libertad sin propósito es vacío. Mientras Moisés está en el monte, el pueblo se impacienta y le piden a Aarón que haga un becerro de oro, un Dios que puedan ver, tocar, controlar. Habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Querían regresar a lo familiar, aunque lo familiar fuera esclavitud. Esto es poderoso. Siempre habrá una tentación de construir tu propio becerro de oro, tu propia versión de Dios, tu propia versión del éxito, tu propia versión de la libertad. Algo que puedas controlar, algo que no requiera fe, algo que se parezca a lo que ya conoces. Pero Dios no te libera para que construyas nuevas jaulas, te libera para que aprendas a volar. Y el vuelo requiere confiar en lo invisible. Moisés baja del monte y encuentra al pueblo adorando al becerro. Su ira explota, rompe las tablas de la ley, destruye el ídolo. Pero luego hace algo que define su liderazgo. Intercede por el pueblo. Le dice a Dios: si no los perdonas, bórrame también a mí de tu libro. Ese becerro de oro puede ser tu dinero,
tu trabajo, tu reputación, tu relación, incluso tu propia imagen. Todo aquello que colocas por encima de Dios se convierte en un ídolo, y todo ídolo termina pidiéndote un sacrificio. El pueblo había visto milagros, habían cruzado el mar, habían comido pan del cielo, pero cuando Moisés tardó en volver, eligieron la sustitución en lugar de la espera. Y eso es exactamente lo que muchos hacemos hoy. Cuando Dios parece callado, buscamos el becerro. Cuando las cosas no salen rápido, construimos nuestro propio plan. Cuando el cielo se demora, levantamos nuestro propio trono. Enseñanza 6. La paciencia es la prueba que separa a los elegidos de los impacientes. El desierto no solo prueba tu fe, prueba tu espera. No hay crecimiento sin proceso, ni milagro sin madurez. Moisés pasó 40 años en el desierto, no porque Dios lo hubiera olvidado, sino porque estaba siendo formado en silencio. Durante ese tiempo, aprendió a escuchar más de lo que hablaba, a observar más de lo que actuaba y a confiar más de lo que comprendía. El liderazgo que cambia destinos no se forja en los aplausos, se forja en la soledad, en la obediencia cuando nadie te ve. El problema de muchos hoy no es la falta de fe, sino la impaciencia espiritual. Queremos promesas sin procesos, resultados sin raíces, bendiciones sin batallas. Pero Dios no te entrega lo que no estás preparado para sostener. Y si el milagro tarda, no es porque Él te haya olvidado, es porque aún está fortaleciendo tus manos para que no se te caiga cuando llegue. El tiempo de espera es el gimnasio del alma. Cada día de silencio te entrena. Cada puerta cerrada te purifica. Cada retraso aparente te empuja a mirar hacia arriba. Moisés no entendía por qué había sido enviado al desierto, pero allí se encontró con algo que nunca habría conocido en palacio: la voz de Dios. Y esa voz no se escucha en el ruido de la impaciencia, sino en la quietud de la fe. Así que si estás esperando algo, no desesperes. Si Dios calla, confía. Si nada se mueve, sigue creyendo. Porque cuando el proceso termine, entenderás que el desierto no fue una pausa. Fue tu entrenamiento para la grandeza. Moisés aprendió a vivir con poco, a pastorear ovejas en lugar de dirigir ejércitos, a depender del cielo en lugar del trono. Y en esa humildad, en esa sencillez aparente, se forjó el carácter del libertador. Dios siempre prepara en lo pequeño a los que usarán en lo grande. Por eso, antes de ponerte frente al faraón, primero te lleva al silencio. Antes de darte autoridad, te enseña obediencia. Antes de confiarte un pueblo, te enseña a cuidar un rebaño. Y es allí donde nace la verdadera fuerza, no en la abundancia, sino en la dependencia. Porque cuando aprendes a vivir con poco y sigues agradeciendo, Dios sabe que puede confiarte mucho. Una noche, mientras Moisés caminaba por el desierto, algo cambió para siempre. A lo lejos, vio un arbusto que ardía, pero no se consumía. Un fuego que no destruía, sino que iluminaba. Y fue entonces cuando escuchó su nombre: Moisés, Moisés. Esa voz no venía de fuera, venía de dentro. Era la misma voz que años antes le había dicho que era más que un esclavo, que había nacido con propósito. Y Dios le habló: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Ahí está una de las verdades más profundas del viaje espiritual. El suelo donde estás, el mismo que desprecias, puede volverse sagrado si aprendes a escuchar. Moisés se acercó temblando y escuchó el llamado: ve a Egipto, libera a mi pueblo. Pero Moisés respondió con miedo: ¿quién soy yo para ir al faraón? ¿Quién soy yo para liberar a Israel? Y Dios, con ternura pero con poder, respondió: yo estaré contigo. Cuando Moisés terminó su travesía, ya no era el mismo hombre que había comenzado.
aquel joven impetuoso, que una vez mató a un egipcio por impulso, se había convertido en un líder que hablaba cara a cara con Dios. Ya no necesitaba demostrar su fuerza. Ya no dependía de su posición, ni del reconocimiento, ni del poder humano. Había aprendido la lección más importante de todas, que la grandeza no se conquista, se recibe cuando se está listo para servir. El pueblo que antes lo rechazó, ahora lo seguía. El faraón que antes lo humilló, terminó postrándose ante la fuerza invisible que lo respaldaba. Y el mar, símbolo de los imposibles, se abrió ante su fe inquebrantable. Pero lo que muchos olvidan es que Moisés nunca entró en la tierra prometida. Sí, guió a su pueblo hasta las puertas del destino, pero él no las cruzó. Y esa es una verdad profunda que pocos entienden. A veces, tu misión no es llegar, sino preparar el camino para que otros lo hagan. Moisés no murió derrotado, murió en paz, sabiendo que había cumplido su propósito. Su vida entera fue una ofrenda, una historia escrita por Dios con cada paso, cada lágrima y cada decisión. Y es que el éxito verdadero no es la riqueza ni el reconocimiento, es dejar un legado eterno. El mundo busca líderes que manden, Dios busca líderes que sirvan. El mundo busca fama, Dios busca propósito. El mundo busca comodidad, Dios busca obediencia. Cuando entiendes eso, tu alma cambia de dirección. Ya no compites, fluyes. Ya no te comparas, confías. Ya no persigues, recibes. Porque cuando caminas con fe, incluso el desierto florece. Quizás tú también estás en tu propio Egipto. Quizás sientes que estás atrapado, esclavizado por tus miedos, tus deudas, tu pasado o tus inseguridades. Pero si estás escuchando estas palabras, es porque el mismo Dios que llamó a Moisés te está llamando a ti. No necesitas una vara, ni un ejército, ni poder. Solo necesitas fe. Fe para dar el primer paso, aunque el mar aún no se haya abierto. Fe para seguir, aunque el camino sea oscuro. Fe para creer, incluso cuando ya no te quedan fuerzas. Porque lo que Dios hizo con Moisés, puede hacerlo contigo. Transformar tu esclavitud en propósito, tu debilidad en fuerza, tu pasado en testimonio, tu miedo en liderazgo, cada fracaso que viviste, cada puerta que se cerró, cada persona que te traicionó. Todo eso formaba parte de tu entrenamiento. Nada fue en vano, nada fue casualidad. Dios te estaba preparando para liderar, no con poder, sino con sabiduría. Y cuando el momento llegue, entenderás que no era el mundo el que te estaba retrasando. Eras tú el que se estaba forjando. Cuando Moisés subió al monte Nebo, sabía que era su última subida. Su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu ardía como el primer día. Desde la cima, contempló la tierra prometida, esa tierra que había soñado durante 40 años. No la tocaría con los pies, pero la tocó con el alma. Y en ese instante, entendió que no todo éxito se mide por llegar, sino por cumplir. Que el propósito no es alcanzar, sino obedecer hasta el final. Que el verdadero triunfo no está en la meta, está en haber caminado con fe. Allí, en silencio, Dios mismo lo llamó. Y así, sin ruido, sin público, sin cámaras, Moisés partió, dejando un legado que viviría miles de años después. Y hoy, tú estás escuchando su historia. Porque su voz aún resuena a través de los siglos, la voz de un hombre que pasó de ser esclavo a líder, de huir a liberar, de dudar a creer. Aplicación para tu vida. Tú también estás llamado a liberar a otros, a liberar a tu familia del miedo, a liberar tu mente del pasado, a liberar tu corazón del rencor, a liberar tus sueños de las cadenas del no puedo. Porque cada vez que eliges la fe en lugar del miedo, estás cruzando tu propio mar rojo. Cada vez que sigues creyendo en silencio, estás caminando por tu propio desierto.
Y cada vez que ayudas a otro a levantarse, estás guiando tu propio pueblo hacia su tierra prometida. Así que no te rindas ahora. No te detengas en el proceso. No dudes de ti, porque aunque no lo veas todavía, tu propósito ya está escrito. Moisés no fue perfecto. Tú tampoco lo serás. Pero ambos comparten algo divino, un llamado que trasciende la lógica humana. Y si te atreves a responder, si das ese paso de fe, descubrirás que Dios no busca héroes, busca corazones dispuestos. El verdadero éxito no se mide en dinero, seguidores o poder. Se mide en cuántas vidas tocas, en cuántos corazones despiertas y en cuántos sueños inspiras. Moisés no dejó palacios, dejó principios, no dejó riquezas, dejó revelaciones. Y tú también puedes hacerlo. Hoy el mundo necesita nuevos Moisés. Personas que no teman desafiar al faraón de sus miedos, que crean en lo imposible, que hablen con fe en medio del caos y que guíen con amor, aunque no todos lo sigan. Si algo te ha enseñado esta historia, que sea esto. Tu pasado no te define. Tu llamado sí. Tu dolor no te detiene. Te prepara. Tu proceso no te destruye. Te moldea. Así que levántate, respira, cree. Porque aunque no lo veas aún, el mar está a punto de abrirse ante ti. Recuerda esto. Cada historia que escuchas aquí no es solo una historia antigua, es una llave espiritual para tu propio destino. Si esta reflexión te habló al corazón, no la dejes pasar. Suscríbete a El Camino del Éxito, activa la campana y acompáñanos cada semana en este viaje de transformación, fe y crecimiento interior. Porque este canal no solo busca entretenerte, busca despertarte. Y si hoy algo dentro de ti cambió, entonces el mensaje cumplió su propósito. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados.